Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Salas. Voy a exponer sobre el caso Quintiliano o Quintiliano y la teoría de la educación liberal. Comenzando con este tema, ¿quién fue Quintiliano? Quintiliano fue un célebre abogado en Roma que nació en el año 35 después de Cristo y murió en el 96 después de Cristo aproximadamente. El emperador Vespasiano, debido a su habilidad para la retórica, creó una cátedra de retórica única para él. Su prestigio lo convirtió en una autoridad suprema en retórica aún después de su muerte. Este, los inicios de Quintiliano. Como se mencionó hace un momento, Quintiliano fue un abogado de fama y también se conoce por haber sido defensor de la reina Berenice. Fue el primer rector a sueldo del Estado en Roma. Sus alumnos fueron el futuro emperador Adriano y Pilinio el Joven. Y después de 20 años de haber sido profesor de retórica, se dedicó a escribir su obra Las instituciones. Aquí hay unas obras que se llaman pseudo-quintilianas, es decir, no son de Quintiliano, pero se le han atribuido a él. En este caso son las declamaciones y diálogo de los claros oradores. Ahora hablemos de Quintiliano y su obra. Quintiliano fue considerado un moderador sumo de vaga juventud y honor de la toga romana. Su obra retarda en lo posible la ya iniciada decadencia en Roma. Su obra fue el programa didáctico de todo lo que se alimenta al par que lo modera en la síntesis y traza la educación liberal en el arte retórico. Su plan académico persiste en los seminarios juecíticos hasta el día de hoy. La retórica para él es un crucero en el que se juntan las avenidas del conocimiento y aparte es un arte educativa. Es decir, o es una función del abogado o una manera de coherencia para la cultura general. Para Quintiliano era esto, el arte educativa como la retórica. Sobre su obra, la novedad que tenía las instituciones o que tuvo las instituciones para la retórica fue que se redujo a un sistema de educación. La analogía para Quintiliano es una observación sobre la tendencia de las lenguas a establecer uniformidades funcionales. Ahora hablemos un poquito de lo que son las instituciones. Las instituciones fue la obra principal de Quintiliano. Los motivos por los cuales las, la creó, por lo cual escribió estos libros, son 12 libros en total, fue primero contribuir a la educación del hijo de su amigo Marcelo Victorio. El segundo fue un afán que él tenía de juntar los resultados de su práctica como retor, además de evitar que las notas de sus cursos circularan como si fueran una copia escrita de lo que él había enseñado. Es decir, este, habían estado circulando las anotaciones de algunas personas que estuvieron dentro de sus enseñanzas como si fuera algo que él había escrito, cuando pues no. Entonces, para esto escribió las instituciones, para que esas anotaciones, esos apuntes dejaran de circular como si fueran algo que él había escrito cuando no lo había hecho. Y como último motivo era inculcar la concepción de la retórica que para él era verdadera. Es decir, la retórica ya se había definido de varias formas y para Quintiliano esta parte de inculcarla como un arte era importante. Entonces quería que esta concepción que él tenía de la retórica, que para él era la verdadera retórica, se quedara pues inculcada en todos los retores. Estos 12 libros se dividen de la siguiente forma, se dividen en cuatro temas principales, que es la pedagogía, la gramática, la retórica propiamente tal y la moral del orador. Ahora, a su vez, las instituciones se dividen de la siguiente forma. El libro 1 son los antecedentes de la retórica, el libro 2 son los elementos y naturalezas de la retórica, los libros 3 al 7 llevan el tema de la invención y la disposición.
Los libros 8 y 9 llevan el tema de la elocución o la elocuencia con la que se habla, la memoria y la acción. Libros 10 y 11 hablan sobre el arte y el libro 12 habla de la persona del orador o quién es el orador. Este era básicamente el plan educativo en el que se dividían las instituciones, que son estos 12 libros que Quintiliano escribió. Ahora, comenzando con el cuidado del niño, porque para Quintiliano, pues todo empezaba desde que desde cómo se criaba el niño, ¿no? Por esto mismo, él no se avergonzaba de entrar en asuntos domésticos, es decir, él no se avergonzaba de hablar sobre la educación de los niños, sobre cómo se vivía en familia, cómo se vivía en la casa, etcétera. Para él, la educación en el hogar iba antes que la educación en la escuela, es decir, como ya sabemos hasta ahora, la educación empieza en el hogar, los valores se inculcan en el hogar. Entonces, todo esto para Quintiliano era importante que la educación comenzara en el hogar antes de que empezara en la escuela. Se aconsejaba rodear al niño de buenas nodrizas, de buenos esclavos y de buenos ayos o tutores. Esto para que pues tuviera un ambiente propicio para que él aprendiera a desarrollarse, para que él se desarrollara correctamente. Y también era importante que los padres se moldearan al ideal que querían grabar en la mente de su hijo. Es decir, a lo mejor yo no soy una persona muy educada, pero si quiero que mi hijo, este, tenga una educación mayor a la que yo tuve, yo tengo que adaptarme, tengo que crear un ambiente propicio para mi hijo. Tengo que instruirme, tengo que investigar, tengo que aprender para poder acompañar a mi hijo en su crecimiento. Ahora, del tema de los ayos, si los ayos no eran muy instruidos, como ellos eran los tutores o guardianes de los niños, debían estar conscientes al menos de las limitaciones que ellos tenían, para así pues este, no, es, no pegarle malos hábitos o malas costumbres a los niños. Parte de los lenguajes, el latín, pues era la lengua usual, la lengua principal, que se aprendía con el hábito del uso, y el segundo idioma o la segunda lengua que tenían que aprender era el griego, que era el primer estudio metódico que tenían los niños, y pues esta se tenía que aprender porque era la lengua de las ciencias. Los primeros ejercicios que el niño iba a tener para su aprendizaje, para su educación, tenían que seguir siendo juegos, porque a final de cuentas, pues para Quintiliano todas etapas tenían que vivir a su tiempo. Entonces, mientras el niño fuera niño, tenía que seguir jugando, pero a la par iba a ir aprendiendo. ¿Y cómo puede aprender mejor un niño? Pues con el juego. Ahora, después de aprender a hablar, al niño se le iba a enseñar a leer y escribir, y era necesario también vigilar la práctica de las expresiones no vulgares, es decir, que el niño hablara correctamente, hablara propiamente, que no fuera grosero. Y también tenían que enseñarle pensamientos de buen consejo, es decir, que tuviera buenos pensamientos, que pensara con la cabeza fría, etcétera. Ahora, una vez que se le educaba al niño, que el niño iba creciendo, pues se tenía que tomar la decisión dentro de la casa, dentro de la familia, si seguía siendo educado en casa, es decir, si tenía una educación privada, si se le contrataba un maestro privado, o si lo enviaban a una escuela. Entonces, aquí, pues, era la división de si lo manda a una escuela pública o lo manda a una escuela privada, ¿no? Generalmente los legisladores en Roma optaban por enviar a sus hijos a la escuela pública, tenían una educación pública, pero había familias que preferían que el niño tuviera una escuela privada, es decir, contratarle a un profesor que lo fuera instruyendo. Aquí había dos razones por las cuales se se optaba por la escuela privada y era más que nada por dos temores que las familias tenían. Uno, que se le llenara de malas costumbres el niño, cosa que pues realmente en la misma familia, dentro de la misma casa, un niño se puede llenar de malas costumbres porque pues generalmente se le pasaban por alto muchas cosas
que a la larga pues se hacían como malos hábitos para el niño. Y la segunda, que el profesor no lo desatendiera. Pero pues ahora vamos a la parte de si los legisladores optaban por la educación pública y si las escuelas públicas estaban concurridas, era porque el maestro realmente era bueno. Quintiliano creía que los maestros privados eran maestros mediocres que no habían podido dar clases en una escuela pública, que habían fracasado en esta prueba, vamos. Entonces, por eso se iban como maestros privados, porque pues era más fácil instruir a un solo niño que instruir a muchos niños. Ahora, la escuela pública también le servía al niño como un medio de socialización. ¿Por qué? Pues porque convivía con otros niños, convivía con el profesor y pues así iba compartiendo estudios con las demás personas, sus conocimientos e iba creando amistades duraderas. Y aquí el educador, como lo mencionamos en unas diapositivas atrás, también aprovechaba los juegos para dar alguna enseñanza a los niños. Si había alguna disputa, pues les enseñaba la forma correcta de discutir algo, de terminar las discusiones, de llegar a acuerdos, etcétera. Ahora, una vez que terminaba la parte educativa, bueno, la parte de la escuela de los niños, pues nos vamos a la educación del gramático al retor. Ahora, los gramáticos eran los preceptores del buen uso lingüístico, es decir, para ellos eran los que se encargaban de notar los defectos en los textos, los defectos en el habla, etcétera. Y asimismo establecían el canon o las categorías de los autores. Ahora, la gramática se definía como el arte de hablar correctamente, que era la gramática metódica, y también la interpretación textual o el arte de explicar a los poetas. El arte de hablar es inseparable del escribir y la interpretación textual supone una lectura perfecta. En la gramática, la crítica se reduce a el hablar, escribir, leer y entender con todas sus consecuencias, es decir, poder entender un texto, poder hablar y que me entiendan y poder escribir y saber qué estoy escribiendo. Al comenzar con el estudio de los fonemas, se comenzaba con la distinción entre vocales y consonantes. Ya después de esto se aprendía la pronunciación de acentos, de diptongos, de diéresis, de contracciones, y conforme íbamos avanzando, al subir los grados, se aprendían las tres cualidades del estilo, que es la corrección, la claridad y el ornato. Ahora, estaban también los barbarismos, que estos eran las dolencias del vocablo aislado, y también es más fácil que se perciban los errores escritos que los hablados. Entonces, para los gramáticos siempre era más fácil encontrar un error al momento de leer un texto que encontrar un error al momento de escuchar a una persona hablar. Aquí hablamos también de que hay que saber juzgar los extranjerismos. Era importante que los niños no se llenaran de estas palabras extranjeras o si las conocían, pues también conocer su significado y también saber distinguirlos entre qué es extranjero y qué es un regionalismo. También los gramáticos disputaban si los helenismos, que provienen del griego, se debían usar conforme al griego o si se tenían que latinizar, es decir, empezar a usar conforme al latín. Y también tenían las reglas de corrección que estaban fundadas en la razón, en el tiempo, autoridad y uso, y estas se aplicaban al momento de hablar y escribir. Ahora nos vamos al tema del lenguaje, bueno, la gramática. Continuamos con este tema. El lenguaje nació del uso, es decir, surgió a raíz de una necesidad de comunicarnos y conforme íbamos usando los sonidos, conforme íbamos usando los gráficos, pues fue naciendo nuestro lenguaje, ¿no? La analogía aparece después del lenguaje y la etimología la usamos para tener las definiciones de las palabras y para rectificar los usos defectuosos de estas palabras. Para Quintiliano, la analogía era un simple auxilio limitado a las averiguaciones de la lengua ya hecha, y no una esencia y origen de la palabra. Los arcaísmos sumaban a la majestad de la vejez el paradójico encanto de la novedad. Es decir, un arcaísmo pues es una palabra que se fue
que se usaba desde tiempo atrás, que al final a lo mejor no se dice correctamente o fue evolucionando, pero el arcaísmo da como esta majestuosidad de la antigüedad de la palabra, de la antigüedad del lenguaje. Después estaba el estilo. Aquí, para el estilo, debemos de empezar con que la lectura debe comenzar por la poesía y adiestrarse en las pausas respiratorias de ritmo y sentido. Todo presupone entender bien el texto leído. Los textos que se leen se escogen de acuerdo a la moral y a la belleza. Todo esto lo tiene que escoger el profesor para que los alumnos vayan aprendiendo del tema del estilo. Tenemos también, se les enseñaba la oratoria. Esta se alimenta de las ciencias y las ciencias se alimentan de la oratoria. Entonces, aquí no puede existir la oratoria sin las ciencias y las ciencias no pueden no alimentarse de la oratoria. Aquí se deben de comenzar las nociones enciclopédicas, es decir, de las nociones de los conocimientos de todas las ciencias. También, también la oratoria hace referencia a la perfección a la que aspiramos, que es accesible, tiene que ser accesible y aceptable a la naturaleza. La música también era importante, ya que dan números concertados para la voz y el cuerpo. Aquí estamos ya viendo una relación del arte y la oratoria, el arte y la retórica, ya que la música les daba voz y cuerpo, ritmo para el momento de hablar. Aquí en la última frase tenemos que el discurso se madura con las emociones que la música provoca. Es decir, con la música sentimos emociones, con el discurso debemos de sentir esas mismas emociones. También tenemos que la geometría es un arte que trata del orden entre partes, de premisas y consecuencias, que está también relacionada a la oratoria porque nos enseña a distinguir lo que hay de falso en lo verosímil. Nos pasamos ahora a la retórica elemental. Y aquí comenzamos con lo que es la educación del retor, es decir, lo que el retor le va a enseñar a los alumnos. Aquí, mientras el gramático, el maestro de gramática, pues reduce la ciencia se reduce a la ciencia de las letras, el retor va a comenzar su labor desde el comienzo. Es decir, aun cuando los muchachos ya sepan declamar, aun cuando ya sepan leer, escribir todo, el retor va a volver a comenzar con todo esto para reforzar, para nutrir. Y pues la primera enseñanza que les va a dar el retor es el ejemplo de las buenas costumbres. ¿Cuáles buenas costumbres? Las que el retor tenga. Y ya que el retor vea al educando pasar desde la infancia a la pubertad, como como dije anteriormente, pues el primer conocimiento, la primera enseñanza que le va a dar a sus alumnos es el ejemplo de sus propias costumbres. El educador, pues, por lo mismo debe de abstenerse de severidades excesivas, es decir, de castigos físicos, de reprimendas agresivas, ya que pues realmente esto no va a darle nada bueno al alumno. Asimismo, el maestro ideal no debe ofrecer ni la sombra de una autoridad repulsiva, es decir, no debe ser estricto a un nivel que cause miedo a los alumnos en lugar de respeto. Y con su expresión debe de guiar el juicio de sus alumnos, es decir, así como yo me expreso, los alumnos deben de ser y pues el juicio que yo tenga pues se va a contagiar a mis alumnos, vamos. Los ejercicios de tránsito entre la gramática y la retórica son narraciones orales sobre lecturas escogidas. Estas generalmente tienden a ser las historias clásicas. No guardan relación con la verdad ni en forma ni en fondo, o sea que puede ser algo totalmente ficticio. Y las lecturas de historia entran ya en la verdad y esta se presta al ejercicio de la retórica. Asimismo, la narración se compensará con ejercicios de refutación. Como mencionaba en el primer punto, de las lecturas escogidas generalmente eran fábulas
que en este caso pues son las tragedias y poemas sobre algún suceso imaginario. Aquí, continuando, el retor tenía que analizar a los historiadores y a los oradores, así como la elocuencia con las reglas del arte, la elocuencia que tenían estos oradores con las reglas del arte, y el retor tenía que proponer y analizar los temas para las composiciones de sus alumnos. Es decir, antes de que ellos tuvieran como una composición propia o un tema propio, el retor les iba a proponer temas y los iba a analizar junto con ellos para que ellos pudieran realizar sus propias composiciones. También se les hacía retener fragmentos de los clásicos antes de poder recitar sus propias composiciones. Y esta recitación de composiciones propias realmente era un premio para ellos, ¿no? El poder hacer esta recitación en frente de sus padres para hacerlo sentir orgulloso, hacerlo en público, en frente de cualquier público, para ellos era un premio por el buen comportamiento, por el buen desarrollo que habían tenido. Asimismo, para Quintiliano era importante que los alumnos recordaran el respeto y el amor que se le debe al maestro por todo lo que se les está enseñando. El, sobre todo porque el maestro o el retor tenía que estudiar la vocación que tenía cada alumno para poder guiarlos correctamente a crear sus propias composiciones o hacia el ámbito en el que se querían desarrollar, que podía ser historia o poesía, por ejemplo. Dentro de la retórica también está lo que es la declamación. Aquí este era un adiestramiento útil y fue una gran novedad para la retórica. Este adiestramiento puede ser censurable por el abuso que hacen de ella algunas personas insensatas y también nos acerca a la realidad de las causas. El énfasis no hace daño, la vida en la tribuna lo exige. Es decir, al momento de declamar hacemos mucho énfasis en algunas situaciones y pues realmente esto no es malo, no es malo que se haga ese énfasis, porque al momento de estar en la tribuna, al momento de estar en un tribunal, al momento de estar en un juicio, ya que los rectores generalmente también eran abogados, pues se exigía tener ese énfasis al momento de hablar. Y los jóvenes tenían que aprender a tiempo que la realidad no es tan complaciente como lo es la escuela o como son los clásicos. Y pues en este punto terminaría lo que es la parte educativa de lo que son las instituciones. Ahora tenemos la retórica propiamente tal y algunas generalidades. Tenemos lo que es la naturaleza de la retórica. Aquí tenemos varios puntos, son 9 puntos, que es el origen. ¿Cuál es el origen de la retórica? Esta surge del deseo de someter el arte a una actividad natural. ¿Cuál es su utilidad? Pues abarcar las realidades que se ofrecen, adaptar las reglas a los hechos para sacarlos de las causas mismas. Su definición, han existido muchísimas definiciones de la retórica. Se le conoce como la cualidad de la cosa, la comprensión de la palabra, depravación del arte, el arte de engañar, la persuasión por medio de la palabra o, como lo definía Quintiliano, el arte del bien decir, que es como la parte en la que Quintiliano quería educar o instruir a los futuros retores en el arte del bien decir. Ahora, ¿cuál es el carácter artístico que tiene la retórica? La retórica brota de la naturaleza y de aquí toma sus principios. Es un arte ya que posee un método, teórica, práctica y un fin honesto y útil. Y también su lugar entre las demás artes, la retórica es un arte práctica y su relación con los demás estudios crea una necesidad de cultura enciclopédica, es decir, de conocer sobre todo de todas las ciencias. La relación que tiene con la ética, la oratoria es parte de la prudencia y es la distinción entre el bien y el mal. Y también tenemos materia de la retórica. La retórica se aplica a todo lo humano, lo privado y lo público, y es una manera de empuñar cuantos extremos se ofrecen a la mente. También tiene lo que es la reseña de los estudios anteriores
y como función tiene tres fines: instruir, mover y deleitar. Y también se refuerza con el concurso, busca un fin ético que lo subordina. ¿A qué nos referimos a que se refuerza con el concurso? Pues conforme se va practicando, conforme se va tratando o haciendo las composiciones y compitiendo con sus compañeros o con otros retores, pues se va reforzando el uso de la retórica. La estructura de la retórica. La estructura de la retórica se divide en dos, que son partes y géneros. En las partes de la retórica tenemos la invención, la disposición, la elocución, la memoria y la acción. Y en géneros tenemos judiciaria y extrajudiciaria. Es decir, por judiciaria, aquellos que lo hacen como abogados, por ejemplo, y la extrajudiciaria pues va más hacia lo imaginario. Esto sería todo por mi parte. Aquí están las referencias de que se utilizaron para esta exposición. Muchas gracias.